Gracias, Melissa. Gracias por compartir mi pantalla. ¿Me confirmas cuando se vea, por favor? Ya. ¿Todo bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se logra observar. Excelente. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradezco la invitación de CECIBEN, el Centro Científico Basadrino, también de CEPAIS, el Comité Permanente de Atención Integral en Salud y SUSIMEP. En esta noche vamos a hablar sobre enfermedad de Parkinson. Como ya me presentaron, soy Janet Núñez, soy médico cirujano, egresada de la Universidad Jorge Basadre Groman de Tacna, maestrando de Medicina e Investigación por la Universidad San Martín de Porres. Participé del programa de tratamiento bajo tutoría en el Instituto Nacional de Neurociencias de la Ciudad de México, y también estoy muy interesada en la parte de investigación, sobre todo en neurociencias. Entonces, los puntos a tratar esta noche va a ser una reunión algo pequeña, donde vamos a tocar temas muy puntuales, no va a estar muy larga, y estos son los ítems que vamos a ver. Una pequeña introducción, pasaremos con la epidemiología, la etiología, fisiopatología, clínica y diagnóstico. Quería recalcarles también que es una serie de charlas que van a ver durante la semana, donde se van a profundizar temas como prevalencia y epidemiología en nuestro país, temas de clínica, diagnóstico e incluso tratamiento. Sabemos que hay un tratamiento médico y ya un tratamiento donde participa la neurocirugía funcional. Entonces, empecemos. Cualquier duda que tengan, Melissa, en cualquier momento puedes interrumpirme, o si no, vemos algunas preguntas o aportes al finalizar la charla. Entonces, empecemos. El 11 de abril se ha conmemorado como el Día Mundial del Parkinson. Esta viene desde 1755, donde el doctor James Parkinson, neurólogo británico, escribe en su libro un ensayo sobre la parálisis agitante. Entonces, ¿cómo lo describe? Movimientos temblorosos involuntarios, con disminución de la potencia muscular en la movilidad pasiva y activa, con propensión a encorvar el tronco hacia adelante. Y ahora vemos en esta imagen a la Mucura pruriens. Esta data del año 2000 a 1500 a.C., y esta es una planta de la familia de las fabáceas, y esta estaba indicada en aquellos años para aquellas personas temblorosas. Esta contiene aproximadamente 3% de L-Dopa, y sabemos que esta es la sustancia base del tratamiento actual, ¿no? De la piedra angular del tratamiento, que es la levodopa. Pasemos ahora a la introducción. El movimiento es una actividad regida por el sector eferente del sistema nervioso. Sabemos que hay una motoneurona superior, esta pasa al inferior y esta sale ya para la parte externa de nuestro cuerpo. Entonces, los tipos de motilidad que existen son dos: la cinética y la parte estática. La cinética se refiere a los movimientos voluntarios y la estática a los movimientos involuntarios. Dentro de estos dos van a estar regidos por dos grandes vías. Tenemos nuestra vía piramidal, que es la vía motora directa, y la indirecta, que es la vía extrapiramidal. ¿Dónde encaja la enfermedad de Parkinson? Esta es una patología que se produce por una alteración en la vía extrapiramidal. Este sistema está constituido por ganglios basales, sus interconexiones y las vías de asociación. Entonces, cuando se lesiona la vía extrapiramidal, tenemos una alteración a nivel de dos grandes sistemas. Tanto el tono muscular, que puede ser con hipertonía, es decir, aumento del tono, o como hipotonía, disminución del tono muscular. Y en los movimientos, hay que identificar el tipo de movimiento involuntario. Aquí tenemos dos imágenes totalmente diferentes. Vemos una de un paciente, efectivamente, con movimientos lentos. Esto pertenece a los hipokinéticos. Aquí están los parkinsonismos. Dentro del mundo de los parkinsonismos está la enfermedad del Parkinson y otros síndromes parkinsonianos. Y por el otro lado vemos a los hiperkinéticos. En la imagen vemos movimientos más explosivos y más veloces. Dentro de estos tenemos a la corea, a la tetosis, al balismo, temblor y microniesitis. Esta es una imagen característica de la corea de Huntington.
Ya que nos hemos ubicado dónde está la enfermedad de Parkinson, sabemos que pertenece a una patología del sistema extrapiramidal y dentro de la vía extrapiramidal de los movimientos lentos, vamos a definirla como un trastorno crónico, progresivo e incapacitante. Se caracteriza tanto por síntomas motores como no motores y es la segunda enfermedad más prevalente dentro de las neurodegenerativas después de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo es la epidemiología? A nivel mundial afecta a millones de personas y el número para el 2030 va a tender a duplicarse. Tenemos que la prevalencia es de 100 a 300 por cada 100.000, una incidencia de 1.5 a 2.2 para todas las edades y que es 2 veces más común en los varones que en las mujeres. Una media de supervivencia, sabemos que es una patología progresiva, es desde 11 hasta 15.8 años. Entonces esto aumenta de forma dramática conforme avanza la edad. Y ahora vamos a ver cómo va en nuestro país. Cada año se notifican de 2.000 a 3.000 casos nuevos y en Lima hay aproximadamente 10.000 personas con esta enfermedad. Aparte de la enfermedad de Parkinson, nosotros cuando escuchamos esta siempre la asociamos a personas mayores, como describí parte de la epidemiología en la diapositiva anterior, pero también existe la enfermedad de Parkinson de inicio temprano, que se presenta en el 5% aproximadamente de todo este grupo, y esta se presenta antes de los 40 años. Aquí tenemos dos grupos, la juvenil y la que es de inicio joven. La juvenil es antes de los 21 y la de inicio joven es desde los 21 hacia los 40. Aproximadamente 120.000 personas tienen Parkinson, la mayoría son diagnosticados después de los 60 años, un 5% experimenta síntomas antes de los 40 y ya menos casos antes de los 20. Y aquí tenemos un ejemplo, es el paciente Alex. Este es un paciente que a los 8 años tenía muchos síntomas ya floridos de la enfermedad de Parkinson. La mamá notaba que la escritura había variado bastante, empezó a notar el temblor, dolor de miembros inferiores. Entonces, por ser tan joven, el diagnóstico se demoró mucho tiempo. Una vez que se hace el diagnóstico, inicia el tratamiento igual lo mantuvo por cierto tiempo de años y empezó a ser refractario. Entonces, cuando cumplió 14, lo sometieron a la estimulación cerebral profunda, que es poner electrodos y poder regular estos movimientos a través de la neurocirugía funcional. Este es un tema que se va a tratar más a detalle cuando se hable de la parte de tratamiento de forma específica, pero es un claro ejemplo de que, y como dice aquí en la imagen, el lema que él escribe, la enfermedad de Parkinson no solo es una patología de personas mayores, sino que también personas jóvenes pueden tener esta. Con respecto a la etiología, la mayoría de las veces no hay una causa conocida. Tenemos dos grandes grupos, que son las partes genéticas y ya las ambientales. Dentro de las genéticas ya hemos escuchado sobre aquellos genes que participan en esta patología, como son el Parkin o la alfa-sinucleína. Y dentro de las ambientales, las que destacan son la MPTP, que es una impureza tóxica de la droga recreativa, los pesticidas, metales pesados y exposiciones a toxinas como CO, metales trazas, disolventes orgánicos y cianuro. Disculpe, doctora Vamos a Janet, pasar ahora a ver. ¿Sí? perdón que te interrumpa. Comentaron en el chat de que se está escuchando un pitido de fondo. No sabía si es de tu bar. Espera un ratito, por favor. Ya. Melissa, ¿ahora se escucha bien? Sí, ahora sí.
Discúlpeme. Espero que la parte anterior se haya comprendido bien, si no, al final podemos igual hacer preguntas y resolver todo esto. Entonces, ya pasando a la parte de la clasificación, tenemos el parkinsonismo idiopático, que es la enfermedad de Parkinson, pero también hay otros síndromes parkinsonianos. Y ya próximamente en las diapositivas les voy a mostrar cómo podemos diferenciar el Parkinson de otros síndromes parkinsonianos. Y dentro de estos están los atípicos, que es la atrofia multisistémica y la parálisis supranuclear progresiva. Dentro de los degenerativos tenemos a las ataxias espinocerebelosas a la cabeza. Y del parkinsonismo secundario, esta puede ser causada por fármacos, por ACVs, estructurales, infecciosos, inmunológicos, tóxicos, traumáticos o metabólicos. En realidad, todas las patologías neurológicas en su mayoría tienen una causa secundaria producida por estos y es muy importante poder identificarlos porque si quitamos el efecto de un fármaco, cesan los síntomas en el paciente. Entonces, son muy importantes en general en toda la patología neurológica. Vamos a ver ahora la fisiopatología y espero que puedan comprender absolutamente todo. Esta zona es la sustancia negra. Dentro de la sustancia negra tenemos neuronas productoras de dopamina. ¿Qué pasa con estas neuronas? Pues fallecen. Entonces hay una muerte de neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra. Así se resume la parte fisiopatológica. Entonces, acá tenemos los ganglios basales y la sustancia negra. Los ganglios basales controlan el movimiento a través de sus conexiones con la corteza motora. Y vamos a ver aquí, esta es la parte presináptica. Dentro de estas vesículas, lo que nosotros vemos es la dopamina. Esta tiene que estar bien cuidada, protegida dentro de la vesícula, hasta que llega a poder liberarse. Para que la dopamina se guarde en la vesícula, participa una proteína muy importante, y es la alfa-sinucleína. Entonces, ya entrando un poquito más profundo, el error ocurre por una disfunción de esta proteína, de la alfa-sinucleína, que no permite que guardemos la dopamina dentro de la vesícula. E incluso hay otro proceso más, que se altera la parte proteosómica, es decir, que cuando hay sustancias de desecho, como la alfa-sinucleína, esta debe liberarse y degradarse, pero no pasa eso. Esta se concentra y da formación a lo que nosotros conocemos como los cuerpos de Lewy. Entonces, hay presencia de cuerpos de Lewy en el tronco encefálico. Sabemos que el tronco encefálico tiene tres partes, mesencéfalo, puente y bulbo, y justamente en la parte mesencefálica ocurre este proceso. Y ya viendo este slide, vemos que la sustancia negra la vamos a dividir en dos partes. Tenemos una pars reticularis y una pars compacta. Esta es la pars reticulata. ¿Cómo funciona? Esta recibe señales del núcleo caudado y el putamen y se la lleva hacia el tálamo para que produzcamos GABA. Y la otra parte, que es la que se afecta en la enfermedad de Parkinson, es la pars compacta. ¿Cómo funciona? A diferencia de la otra, la pars compacta es la que envía señales hacia el núcleo caudado y putamen para que después, con esta vía nigrostrial, lleve el estímulo hacia la corteza y se produzca el movimiento. Justo es aquí donde ocurre el problema. Y todo esto es con la finalidad de liberar dopaminas. Entonces, como decimos que la pars compacta está fallando, no se están enviando señales hacia el caudado y putamen, no se está activando la vía neuroestrial, no se está produciendo finalmente la dopamina. Entonces, eso es lo que ocurre. Se anula esta vía y hay hipoquinesia, es decir, movimientos lentos. Pasemos ahora a hablar sobre la clínica. Vamos a mencionar los síntomas premotores más característicos. Viene el paciente y nos cuenta, doctora, yo inicié esto con estreñimiento, con anosmia, trastornos del sueño, depresión y después se presentan ya los síntomas floridos, los síntomas motores. ¿Cuáles son estos? La mnemotecnia, chicos, es TRAP. La primera es el temblor en reposo, que para nosotros creo que es como el signo más característico, pero ahorita les voy a decir cuál es. No es el temblor en reposo, pero como es tan notorio, esto nos ayuda mucho para hacer el diagnóstico de los pacientes. Después tenemos a la rigidez plástica o extrapiramidal, a la cinesia o bradiquinesia y la inestabilidad postural que se presenta después. Vamos a hablar de cada uno. El temblor en reposo dijimos que es el más característico, pero vamos a describirlo. Después les voy a explicar en la siguiente por qué la bradiquinesia es la más importante.
Entonces, el temblor reposo es el signo más característico, es el primer síntoma motor, afecta aproximadamente el 90% de los pacientes en algún momento de su vida. Algunos no inician con temblor al inicio, sino en la parte media o posteriori. Un 50% puede presentar temblor postural y los temblores comienzan asimétricamente, con una velocidad de 4 a 6 Hz. Vamos a ir viendo el videíto para poder ver este signo clásico, que es el que nosotros denominamos como conteo de monedas. Entonces, ¿cómo evaluamos a nuestro paciente? Como lo hizo acá, cuando camina podemos ver aquí el temblor clásico en conteo de monedas. Como vieron en la parte inicial, es así como nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente. Lo sentamos, apoyamos sus antebrazos ante la silla y vemos el movimiento clásico, ¿no? Ya posterior podemos seguir con hacerlo caminar o ciertos movimientos para poder identificar justo el temblor que es en reposo. Pasemos ahora a la rigidez plástica o extrapiramidal. Esto es una resistencia cuando nosotros movilizamos el miembro y esta es asimétrica. Aumenta con la concentración mental. Recordemos, este es el signo de la rueda dentada. Nosotros agarramos al paciente, vamos girando y vamos a ver que hay como un tope. Esa es la resistencia. Y cuando dice que aumenta con la concentración mental, ¿cómo nosotros podemos evaluar a nuestro paciente haciéndole sumar? Mientras nosotros giramos, hacemos para buscar el signo de rueda dentada, le hacemos contar 1 más 1, 2 más 2, 4 más 4, y cuando nosotros vayamos subiendo de nivel y el paciente esté más concentrado en poder resolver este ejercicio, vamos a ver que va a aumentar la rigidez. Pasamos al siguiente, que es la bradiquinesia. La bradicinesia es la lentitud de los movimientos voluntarios y esta es la clínica más invalidante y la que más afecta al paciente. Y esta es una condición necesaria para nosotros poder hacer diagnóstico. Entonces es muy importante. Esta, como les digo, es lentitud de movimientos con reducción progresiva de la velocidad y la amplitud de acciones repetitivas, se asocian a una disminución de los movimientos automáticos. Un ratito voy a poner el puntero, listo. Y puede ocurrir tanto al inicio o durante la continuación del movimiento. ¿Cómo nosotros podemos evaluar a nuestro paciente para poder identificar la bradiquinesia? Le damos a hacer golpes repetitivos dedo índice, ¿ok? También le hacemos movimientos alternos rápidos con la muñeca y hacemos los golpes en los pies como tocando música, ¿sí? Siguiendo como el sonido de la música con el pie. Entonces, son 3 formas prácticas de cómo nosotros podemos evaluar la bradiquinesia en nuestro paciente. Y la inestabilidad postural. Esta es la disfunción del equilibrio, se experimenta ya en etapas avanzadas de la enfermedad. Aproximadamente a los 10 años del diagnóstico, se correlaciona con gravedad de la enfermedad y es un síntoma que ya el paciente está siendo resistente a la levodopa. Es una de las principales causas de las caídas en los pacientes. ¿Y cómo nosotros lo vamos a evaluar, chicos? Ponemos al paciente mirando hacia el frente, tomamos de los hombros y le damos un empujoncito para atrás y vamos a ver cómo no tiene esa función de que nosotros tenemos de poner el pie atrás, de reaccionar de forma rápida, ¿no? El paciente se va a dejar caer. Y es por esto, como dice aquí, que es la principal causa de caídas y las caídas se asocian mucho a los pacientes con Parkinson. Entonces, nosotros tenemos que ver la importancia también de esta, ya que imagínense que tenemos un paciente con Parkinson que sufre caídas repetitivas, va a llevar en algún momento a causar fracturas. Pasemos ahora al congelamiento. El congelamiento también lo vamos a llamar como petit pas, marcha fascinante o el freezing. Voy a ponerle play al video mientras le voy describiendo. Entonces, es una incapacidad episódica, dura de segundos para generar pisar. Se experimenta con mayor frecuencia durante el giro o cuando hacemos pasos de iniciación, como ahora, que va a dar un paso inicial, o cuando hay limitaciones especiales, estrés o distracción. Quiere salir, pero está pegado al piso, como lo notan. Entonces, el paciente siente eso, ¿no? Que sus pies están pegados al piso. Y como les dije, esto es episódico. Y recién inicia la marcha.
¿Y qué son las fluctuaciones motoras? Estos son tiempos inactivos y activos. O sea, también le conocen como el on-off. Y la parte de inactiva es cuando no hay respuesta suficiente al tratamiento, que nosotros sabemos que es la levodopa. Y las partes encendidas es cuando ya hay función mejorada gracias al tratamiento. Ya hemos visto los clínicas motores principales, estamos hablando de los cardinales, del famoso TRAP que les dije, la mnemotecnia. Vamos a ver otros síntomas motores secundarios y es la disminución del balanceo de los brazos, la disminución de la frecuencia en el parpadeo del paciente, la fase enmascarada o hipomimia, ¿no? Que es la fase característica, donde no expresan emociones, no expresa felicidad, la disminución del volumen de la voz, la hipofonía y la dificultad para darse vuelta en la cama. ¿Y cuáles son los síntomas no motores? Tenemos grupos dentro de los neuropsiquiátricos a destacar la depresión, dentro de los cognitivos la pérdida de memoria, dentro de la disautonomía los pacientes tienen hipotensión ortostática, estreñimiento que también es un síntoma inicial, como les mostré en la diapositiva anterior, la de clínicas, donde eran síntomas que se presentaban antes de que se presenten los síntomas floridos motores. La incontinencia urinaria, la disfunción sexual, entre otros, los trastornos del sueño y el insomnio de la cabeza, y dentro de los sensoriales hay deterioro del olfato. Ahora sí pasemos al diagnóstico. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Y decimos, este paciente tiene enfermedad de Parkinson. Para esto vamos a seguir los criterios de la Queen Square Brain Bank y tenemos 3 puntos claves y nos vamos a acordar esto siempre con el semáforo. Empecemos con la luz roja y es hacer el diagnóstico de un síndrome parkinsoniano. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Les dije que la bradykinesia, es decir, los movimientos lentos que tiene el paciente, es el síntoma principal, el cardinal, el más importante, y que si no está no podemos hacer diagnóstico. Y a se le tiene que sumar al menos uno de los siguientes síntomas, ¿no? Que tenemos el temblor, la inestabilidad postural y la resistencia, ¿no? Recuerden que tenemos que tener bradykinesia más algunos de estos del TRP. Ahora pasemos a hablar acerca de los criterios de exclusión. Prendemos la luz amarilla y ¿cuáles son los criterios de exclusión para la enfermedad de Parkinson? Por ejemplo, si un paciente ha tenido ACVs repetidos, tenemos que estar alerta porque puede ser que no sea enfermedad de Parkinson, sino que estos movimientos pueden ser causados por una isquemia o una lesión vascular de tipo hemorrágico que ha ocurrido justo en esa parte del mesencéfalo. Traumatismos craneales, signos cerebelosos, que haya demencia temprana grave, que hay un tumor cerebral justo en esta zona, o respuesta negativa a grandes dosis de levodopa. Y finalmente, los criterios positivos prospectivos de apoyo. Esto nos ayuda un montón y tiene que tener 3 o más de los siguientes. Recordemos, muchachos, de que un paciente con Parkinson, la enfermedad es de inicio unilateral. Es decir, la afectación, digamos, el movimiento empieza del lado derecho, no es bilateral, como por ejemplo la enfermedad de Guillain-Barré, donde la paresia ascendente de miembros inferiores es en ambos lados, izquierdo y derecho, igual. Entonces, este es unilateral. El temblor es en reposo. Hay un trastorno progresivo, una asimetría persistente, hay excelente respuesta a la levodopa y hay corea grave, la respuesta a levodopa durante 5 años o más y un curso clínico de 10 años o más. ¿Qué es lo más importante de esto? Que sepamos inicio unilateral, temblor en reposo, asimetría y respuesta a levodopa. Si nosotros vemos que nuestro paciente le damos levodopa y no responde, vamos a pensar en otro síndrome parkinsoniano. Y es por eso que nosotros vamos a ver en la siguiente diapositiva sobre los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo podemos diferenciar la enfermedad de Parkinson de los otros síndromes parkinsonianos? Con respecto a la progresión clínica, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, como mencionamos, entonces va a tener etapas. Dentro de la preclínica, comienza la neurodegeneración, pero los pacientes carecen de síntomas. En la parte prodrómica, estos síntomas están presentes, pero son insuficientes para hacer un diagnóstico. Incluso en esta parte, el paciente, como son tan esporádicas, no acude a un médico, lo deja pasar. Pero ya en la clínica se manifiestan los síntomas parkinsonianos y son reconocibles a nuestra vista para que podamos hacer el diagnóstico.
¿Cuándo ocurren las fluctuaciones motoras? Más o menos de los 5 a 10 años que se hizo el diagnóstico, y la inestabilidad postural, como les había mencionado, a los 10 años. ¿Qué es lo que vamos a observar ya con el pasar de los años? Hay una respuesta desigual a levodopa. Si nosotros empezamos dándole una dosis de levodopa y controlaba los síntomas del paciente, vamos a ver que una evaluación 2-3 años ya no. El efecto, si es que tomaba cada 8 horas y duraba el medicamento, ahora cada 6 horas le va a requerir, y después le va a requerir cada 4 horas, cada 2 horas. El paciente dice, doctor, tomo la pastilla y a la hora ya empiezo con el temblor. Entonces, con el pasar de los años, la respuesta a la levodopa no es igual, va disminuyendo. Hay complicaciones y fluctuaciones motoras, las disquinesias, la deficiencia en el habla y la deglución, y los freezing que les mencioné, la congelación. Esto lleva a que el paciente sufra caídas y tenga desequilibrio. Ahora, acá vamos a hacer una diferenciación entre cuando inicia la enfermedad de Parkinson en un paciente joven y cuando inicia en un paciente ya adulto mayor. Cuando inicia en un paciente joven, son más propensos a tener disquinesias inducidas por la levodopa debido al tiempo que va a estar tomando el tratamiento y las fluctuaciones motoras. Y si es un inicio más antiguo, estamos hablando de un paciente ya adulto mayor, mayor de 60 años, aquí ya se va a relacionar más a los problemas cognitivos, como alteración de la memoria y las disautonomías. En esta diapositiva vamos a ver el diagnóstico diferencial. Entonces, el diagnóstico para la enfermedad de Parkinson puede ser complejo. El 25% de los pacientes han sido diagnosticados erróneamente. Es algo que no nos puede pasar y hay que identificarlo y diferenciarlo del parkinsonismo atípico. Entonces, recordemos cómo eran esos criterios que nos ayudaban a identificar la enfermedad de Parkinson, que era simétrico, que respondía excelente a levodopa. En cambio, para que nosotros podamos diferenciarlo de un parkinsonismo atípico, va a tener la siguiente característica. Es una progresión rápida. Y nosotros dijimos que la Parkinson es progresiva, es crónica. Dificultad temprano del habla y desequilibrio. Esta la vimos que era a futuro, ¿no? Con el pasar de los años, no de forma temprana. Falta de temblor, que haya simetría de los síntomas, que sea igual en el lado derecho como en el izquierdo. Mala respuesta a levodopa, y nosotros dijimos que el paciente con Parkinson le damos la levodopa de forma inicial y responde de forma excelente. Y el inicio temprano de las alucinaciones, demencia, congelación y la inestabilidad postural, que dijimos que la enfermedad de Parkinson ocurría aproximadamente a los 10 años del diagnóstico. Entonces, todas estas características que nosotros veamos en nuestros pacientes nos tienen que hacer dudar para no dar un diagnóstico equivocado. Cuando tengamos estos, ya vamos al otro grupo de los parkinsonismos atípicos, y puede ser parálisis supranuclear progresiva, una degeneración córtico-basal, enfermedad difusa de los cuerpos de Lewy o una atrofia multisistémica. Y bueno, finalmente vamos a ver este caso clínico. Espero que puedan ayudarme también por el chat. Este es un paciente de 50 años, es mecánico, consulta por un cuadro de 2 años de evolución de dificultad en manejar la mano derecha, una sensación de rigidez en el brazo. Su mujer le nota la cara inexpresiva y refiere que tiene pesadillas nocturnas muy vividas, y estas hacen que se despierte agitado. Nosotros hacemos la exploración y lo que destaca es la rigidez en la extremidad derecha y marcha lenta, y no braceo derecho. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Este es un esquema que se usa en todas las patologías neurológicas. Son puntos claves que nos ayudan a llegar a los 4 diagnósticos que se tienen en la neurología, que es el diagnóstico sindrómico, el topográfico, el etiológico y el nosológico. Esos 4. Entonces vamos a resolverlo. No sé si me pueden ayudar, por favor, con el chat para que en grupo podamos resolverlo. Voy a poner a un costadito. ¿Pueden escribir en el chat el tiempo de enfermedad del paciente, por favor? Les proyecto la pantalla. Voy a estar con 3 años, ¿verdad? Si pueden escribir en el chat sería perfecto. Igual voy avanzando. Con respecto al inicio de los síntomas, vemos que en este caso el paciente son 2 años
disculpen chicos, es tiempo de enfermedad 2 años. El inicio no ha sido de la noche a la mañana como son la patología vascular, ¿no? Nosotros sabemos que si un paciente le da un accidente cerebrovascular tanto isquémico como hemorrágico, es inicio brusco. Entonces, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad de inicio insidioso. ¿Y cómo es el curso? Hay patologías neurológicas donde el curso se estanca, es igual en todo el proceso, donde el paciente mejora, como el accidente cerebrovascular efectivamente, es rápido, y una vez que pase este cuadro, si el paciente está estable, va a tender a mejorar. De la parálisis que tenía de medio cuerpo, poco a poco va a ir mejorando con el movimiento. Y aproximadamente esos 6 meses que pasen son de recuperación, más no de empeoramiento, excepto que un isquémico se convierte en hemorrágico. Pero en cambio, en la enfermedad de Parkinson, el curso es progresivo. Con el pasar de los años, aumenta la clínica, aumentan las complicaciones. ¿Cuáles son los síntomas de este paciente? Son la dificultad para manejar la mano derecha, la sensación de rigidez y la pesadilla nocturna. Esos son los que ellos nos cuentan y nos detallan. ¿Y cuáles son los signos? Los signos son lo que nosotros podemos identificar a la exploración clínica. La fascia inexpresiva, la rigidez en la extremidad, ¿no? Que nosotros vamos a hacer al evaluar la rueda dentada, y la marcha lenta y sin braceo derecho. Cuando nosotros tenemos ya este cuadro de tiempo de enfermedad, inicio, curso, signos y síntomas, ya nos pasamos a elaborar los diagnósticos. Y empezamos con el diagnóstico sindrómico, que era el primer punto para que nosotros podamos hacer diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Entonces, con esta clínica, nosotros podemos hacer el diagnóstico de un síndrome motor extrapiramidal. Si buscamos la topografía, como yo les expliqué en la parte de fisiopatología, el lugar de daño donde se concentran los cuerpos de Lewy y la alteración y la muerte de estas neuronas dopaminérgicas ocurre en los núcleos basales. El diagnóstico nosológico es la enfermedad de Parkinson y el etiológico sabemos que es neurodegenerativo. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, resolviendo paso por paso, podemos decir que nuestro paciente tiene el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Y como les digo, es hacer todo un esquema para nosotros poder hacer el diagnóstico. Tenemos que diferenciarlo de otras patologías. Inicialmente, solamente sabiendo cómo empezó y cómo va el paciente, lo diferenciamos de un montón de patologías neurológicas y tener en cuenta aquellos síntomas que nos hacen diferenciarlo de un parkinsonismo atípico. Espero que les haya gustado esta charla, que puedan llegar al diagnóstico de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Al hacer un diagnóstico precoz, podemos iniciar un tratamiento correcto en el paciente y prolongar más la esperanza de vida, ¿no? No podemos dejar que un paciente no se le haga el diagnóstico y no inicie tratamiento con todos los síntomas que tienen. Como ven, llegan hasta el punto de no poder caminar, sufren muchas caídas. Entonces, ya en nuestras manos está, como médicos, poder apoyarlos de esa forma, llegando a un diagnóstico correcto. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta charla les haya gustado, que hayan podido reforzar sus conocimientos sobre la enfermedad de Parkinson. Y bueno, si tuvieran algún aporte, alguna pregunta, etcétera, estoy muy gustosa de poder atenderlas. Buenas noches, doctora Janet. Vamos a proceder a la ronda de preguntas. Para ello vamos a dar aproximadamente 2 minutos para ver si en los mensajes hay alguna consulta, o también pueden levantar la manito o encender su micro para poner sus preguntas. Ok. Ya, han llegado 2 consultas. Primero, la de Diego indica cuáles serían los principales diferenciales de la enfermedad de Parkinson. ¿Algún dato que nos oriente en un síndrome de Parkinson atípico?
Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, chicos, esta parte es muy importante. Gracias por poder preguntarlo. Lo había mencionado también con bastante detalle, pero es importante. Como les había mencionado, 25% de los pacientes inician con un diagnóstico equivocado. O sea, es un gran porcentaje. Entonces, eh, voy a mencionarlos nada más. No voy a compartir la pantalla para no entrar en, no demorar mucho, pero chicos, si tienen algún lugar donde anotar o si gustan les puedo pasar después el slide. Los parkinsonismos atípicos tienen las siguientes características. La progresión es rápida de la enfermedad. En cambio, la enfermedad de Parkinson, la progresión es lenta. En los parkinsonismos atípicos, en la mayoría de los casos no hay temblor en los pacientes. En cambio, como vimos en la enfermedad de Parkinson, en alguna etapa de la patología tienen temblor. En el parkinsonismo atípico hay simetría de los síntomas. Es igual en el lado derecho que en el lado izquierdo. En cambio, en el parkinsonismo es asimétrico. Predomina el lado derecho, por ejemplo, ahí hay más movimientos. En cambio, el lado izquierdo también va a temblar la manito del paciente, pero en menos cantidad. En los parkinsonismos atípicos hay una mala respuesta a la levodopa. En cambio, en el parkinsonismo típico responden de forma excelente a la levodopa. Entonces, esos son los síntomas más frecuentes. Les voy a copiar aquí en el chat para que lo tengan, por favor. Ya muchachos, les pasé por el chat cuáles son los síntomas entonces de la enfermedad de Parkinson. Nuevamente, para resumir y para que nos quede grabado, progresión lenta de la patología, es asimétrico, responde muy bien a la levodopa, y los síntomas son progresivos, ¿no? Sabemos que la inestabilidad postural va a ser hasta los 10 años. Entonces, es una patología crónica. En cambio, en el atípico, el paciente va a llegar de inicio con síntomas muy marcados, muy floridos, no responde a levodopa, se comporta diferente a un paciente con Parkinson regular. Entonces, eso es lo principal para que nosotros podamos hacer un diagnóstico correcto y diferenciarlo. Ya si es que diagnosticamos o vemos que tiene signos de parkinsonismo atípico, ya nos vamos con estas patologías que son un poco más raras, un poco más difícil de encontrarlas. Pero si nosotros somos médicos generales, por ejemplo, yo este año voy a hacer mi servicio rural, a la hora de identificar estos pacientes, podemos apoyarnos de médicos neurólogos ya especialistas que van a tener más capacidad de poder manejar específicamente estos pacientes. Pero ahorita sí, creo que hay más estudiantes en la sala. Entonces, ya como nosotros, como médicos generales, llegamos al diagnóstico de parkinsonismo atípico y ya lo derivamos para que ahí puedan hacer un manejo específico de estas patologías que sabemos que es un poco difícil de tratarlas. Espero que haya quedado muy clara la respuesta. Muchas gracias. Me parece que hay otra pregunta, en este caso de Claudia, y pregunta, ¿cuáles serían casos de parkinsonismo atípico? Sí, muchachos, justamente lo que les mencionaba, ¿no?